Tengan todos buenos días. Dios les guarde y les bendiga. Vamos a estar orando, Padre de la Gloria. Un tema que se llama las dos simientes. Las dos simientes, digo, universales, porque hay muchas simientes. ¿Qué significa la palabra simiente? Se deriva de la palabra semen y de la palabra semilla. Amén. Semilla. Por eso viene la palabra simiente y del semen también, de la palabra semen. Vemos, o sea, que hay una simiente biológica que nosotros transmitimos como padres humanos, que se dan a través de las relaciones sexuales, a través del semen, viene una simiente biológica. Y la simiente espiritual se da a través de una semilla. ¿Y cuál es esa semilla? La palabra de Dios. No cualquier palabra. O sea, ya le voy a explicar. La semilla puede crear una simiente que es la palabra. Pero hablo de la palabra, todavía no la he clasificado. Cuando es palabra que no es de Dios, o sea, que viene influenciada por el espíritu de Satanás, esa engendra hijos del diablo. Amén. Y crea una generación también. Amén. Y ya se lo voy a explicar por qué. Y también un hijo de Dios es engendrado por la palabra, por la semilla. Amén. La semilla es una simiente. Cuando dice el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla. Y cuando Cristo, aparte, les explica la parábola del sembrador, les explica símbolo por símbolo. Dice, el campo es el mundo donde se siembra la semilla. Y dice, la semilla es la palabra. Y hay semilla mala y semilla buena. Dice, Señor, ¿por qué aquí hay hierba mala ahora? Si sembramos fue hierba buena. Y el Señor explica, fue que se quedaron dormidos y llegó un hombre malo, es Satanás, y sembró semilla mala. Y ahí nació lo que es la cizaña. Amén. Y la cizaña es parecida al trigo. Es más que él dijo, no la arranquen. O sea, porque se pueden confundir. Dijo, esperen el tiempo de la siega. ¿Cómo tú conoces una cizaña? En el fruto. Se parece, o sea, tú ves y tú dices, o sea, porque cuando la persona no está tocada por la cruz puede predicar. Cuando la persona no ha sido quebrantada por la cruz, que no ha llegado a la cruz. Una persona sin cruz puede ser un líder. Puede predicar, puede adorar, puede hacer de todo. Pero no ha habido quebrantamiento, no ha pasado por la cruz. Amén. Nosotros necesitamos volver a la cruz y saber qué es la cruz. Y entonces les expliqué aquí que a través de la semilla, pero la semilla aquí la estoy llevando a término de palabra, se pueden engendrar, o sea, hijos de Dios a través de la palabra de Dios, pero cuando es otra clase de semilla, se engendran hijos para el diablo. Amén. Entonces, se lo puedo demostrar y se lo puedo probar por la palabra. ¿Cómo engendró Satanás a Adán y Eva? Ya ellos estaban engendrados por Dios. Ellos tenían una simiente, una naturaleza divina. Amén. Porque está la naturaleza divina, la simiente divina, que es la simiente de Dios. Y está la simiente diabólica, que le voy a explicar el origen. Hoy vamos al origen porque a veces las personas no conocen ni el fondo, sino nada más lo que ven adelante y ya no se meten ni en el fondo. Y si llegan al fondo, ya me metí en el fondo. No, hay un trasfondo también. Amén. ¿Sí entendieron? ¿Sí captaron? Y usted no sabe si en ese trasfondo, hermano, hubo muchas cosas, o sea, que Dios rechazó y que usted le está aceptando acá porque usted no sabe. Es como cuando se compra una casa, te vende una casa, ay sí, está bonita, está todo. Y usted no sabe el trasfondo, que está en pleito y que ese no es el dueño. Amén. Así también pasa muchas veces, como pasó en la canción de Aleluya. Una de las canciones Aleluya. Quiero decirle que era una de mis favoritas. Cuando yo estaba ministrando, yo decía, cántenme la canción Aleluya. Hermano, y uno se quebranta. Muy bonita, muy chévere la letra y muchas cosas. Pero después, o sea, no sé dónde lo vi, alguien me dijo, y yo enseguida vine y le metí la lupa.
Y le dije al grupo de adoración allá, a los que dirigen, incluso hasta la hermana Lili y a los demás, miren, tengan cuidado con esta canción, aleluya, métanle la lupa. Empezaron las investigaciones a meterle la lupa, hermano. Y vino fue de un hombre que no era cristiano, amén, secular. No podemos traer la basura de afuera y meterla dentro. No podemos adorar a Dios con elementos así, que Dios nos ha mandado a quitar algo. Como Saúl quiso adorar a Dios con lo que Dios le había dicho, extermínalo, no dejes ni a los animales vivos. Y agarró lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios y adorar a Dios. Adoración mezclada, Dios no acepta. Adoración pura. Dios no agarra, no es plato de segunda mesa. Dios es especial, lo de Dios es genuino, original. Que no pierda la esencia. ¿Y sabe por qué no se pierde la esencia? ¿Qué es lo que protege la esencia? La obediencia. Amén. Cuando tú eres obediente, no me voy a meter con esto por esto. El Señor le dijo, el día que ustedes coman del árbol, del conocimiento del morirán. Fueron desobedientes y perdieron la esencia divina que había en ellos. ¿Qué es la esencia? En la esencia está la pureza. La esencia tiene un color, la esencia tiene un sabor, tiene una densidad. Como cuando usted hace una sopa pura y usted la probó, está buena. Pero después usted se descuidó, se fue y alguien le echó agua. Y usted enseguida discierne que perdió la esencia, perdió el gusto, perdió todo. Así es la palabra de Dios cuando usted le mete, hermano, algo. Amén. Que no va con la palabra debe de mantenerse pura, pura. Por eso es que tenemos que ir al trasfondo, tenemos que ir a los orígenes, a todo esto. Porque si no, usted va a ser engañado. De tantas cosas, o sea, que nos han metido, que usted las ve aquí, ay, esto es bueno. Amén. Pero no sabe el trasfondo. Vuelvo a repetir, a veces dice, me voy a meter en el fondo para ver qué hay. Hay que saber el fondo. Se metió ahí y se conformó, no. Váyase al trasfondo también. Hay sala y hay antesala también. Amén. Y ir a la raíz, ir a la causa, ¿de dónde vino esto? Amén. Porque podemos hasta estar adorando al Señor con anatema, con cualquier cosa. Le voy a poner la canción esta y ustedes se van a quedar asombrados. Desde ese día la prohibí que no la cantaran allá. Si saben cuál es, ¿verdad? Ahorita les voy a también a decir el autor y muchas cosas. La letra no tiene nada malo. Si usted la examina, está bien bonita, hermano. No tiene nada de malo. El problema es donde está montada. La base sobre la cual la hicieron. Que esa no se, o sea que todo lo de Dios tiene que ser destinado a Dios. Lo de Dios es original. La Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios. Bueno, ya ustedes la conocen, vamos a ver el autor. El autor es uno apellido Cohen. Dice aquí acerca de la historia de él. A pesar de haber mostrado gran discreción en su vida personal, han trascendido numerosos detalles sobre ella, en parte por la prensa y en parte por su obra, marcada claramente por sus experiencias. Las numerosas relaciones con las mujeres, muchas de ellas famosas, sus problemas económicos, algunos de los cuales se hicieron públicos. Recientemente, la libertad con que vivía y experimentaba el sexo. Sus retiros en la isla de Hydra, a su reclusión en un ministerio budista, perteneció a un ministerio budista Zen. Dice aquí, a un ministerio budista. Han marcado la temática de su poesía, musicalizada o no, la
sensibilidad de sus poemas, emoción en el sentimiento y el pensamiento que suelen transmitir, han hecho que la prensa llegase a calificarlo, o sea, lo secular lo calificó como el depresivo. El depresivo, lo titulaban el depresivo, no químico, el depresivo más poderoso del mundo. Tremendo, o sea, el que escribió esta canción. Puede dejarlo ahí, no se preocupe, eso todavía no lo voy a usar. Se llama Leonard Cohen, nació el 7 de noviembre, o murió el 7 de noviembre del 2016, a los 82 años. Dice aquí que en la proximidad de su muerte, como si se dice aquí, escribió canción como Lo quieres más oscuro. O sea, mira el tema, lo quieres más oscuro. Entonces, la iglesia engañada, cantando esas canciones, hermano, que Dios nos libre, que a veces nosotros nos prestamos para eso. Y no sabemos, hermano, el trasfondo que trae. Y lo transmitimos. Está montada esa canción en una plataforma, o sea, que no la hicieron para Dios. O sea, la agarramos, amén. Vuelvo a decirle, como Samuel, dejó vivo lo mejor del ganado, que era un anatema, destrúyelo. El Señor dice, no metan nada del mundo. Ay, que lo del mundo es bueno, hermano, nada. Ahí hay un sistema que ahorita vamos a ver. O sea, que el sistema del mundo se creó por la rebelión de Satanás, o el caos y la rebelión de Satanás. Porque en el huerto del Edén había un gobierno legítimo, original, que era Dios. Y todo era paz. Había un reino, amén. Pero cuando hubo cambio de gobierno, el otro va a traer otras ordenanzas, otras cosas y traer otro sistema. Dice que el mundo entero yace en manos del maligno. Claro, no quiero decir, habían cosas que Dios había creado, como el mar. Hermano, no vayas al mar, tampoco caigamos en eso. Porque el mar es del diablo. No, eso lo creó Dios y lo hizo Dios. Amén. Sino que el diablo pervierte poniendo a las mujeres, o sea, que se vistan, que estén semidesnudas y muchas cosas. Amén. Entonces ya él crea ya otro sistema. Y vamos a ponerle piso bíblico verdadero de lo que son las dos simientes. Amén. A raíz, ahí viene todo. Usted no tiene que mezclar lo que trae una simiente, hermano, con lo de Dios. Usted tiene que mantenerse original, puro, no perder ni su color ni su sabor. Amén. Génesis 3, 14 y 15. Empiezo desde el 14 para que sepan de quién se trata la otra simiente que le dictaron una sentencia. Génesis 3, 14 y 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de su vida. Esta sentencia es contra quién? Contra Satanás, ¿verdad? En el 15 dice, aquí Dios decretó el tratado de enemistad, pero hoy no vamos a hablar de ese tratado de enemistad ni de guerra espiritual tampoco. Amén, de ahí sale un tema tremendo. En el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Amén. Entre tu simiente y la simiente suya, o sea, dos simientes universales. Esta te herirá en la cabeza, pues cuando Cristo venció a Satanás, la cabeza es autoridad, le quitó toda la autoridad. Tiene que ver con autoridad. Y tú le herirás en el calcañar cuando lo clavó a Cristo en la cruz, que era Satanás mismo. Entonces, vemos que aquí existen dos líneas, dos simientes. ¿Qué indica la palabra simiente? Tiene que ver con familia, tiene que ver con descendencia, tiene que ver con linaje, tiene que ver con línea de descendencia de una persona o grupo. Satanás tiene un linaje, tiene una descendencia. Amén. Y aunque usted no lo crea, hay muchos en el mundo que son hijos del diablo y dentro de la misma iglesia también. Ahorita lo vamos a ver, hermano. Y eso nos lo habla Primera de Juan. Amén. Y lo dice hasta literalmente y todo. ¿Por qué? Porque poseen la naturaleza satánica, caída. Vemos cómo Satanás engendró a Eva. Eva tenía la simiente divina, una simiente pura, amén. Una simiente que no tenía morbo ni nada, de verse desnudo ni nada. Había una pureza tremenda, hermano. Y entonces
vemos que Satanás se mete allá en el huerto del Edén. Pero quiero decirle que las personas, o sea, muchos son engendrados por el Espíritu y por la palabra. Las dos tienen que ir juntas. Allí va el espíritu de Satanás en esa palabra. Por eso es que a veces no engendramos hijos porque predicamos pura palabra, pero el Espíritu no está por ahí. Pero para que se engendre de verdad, tiene que estar el Espíritu Santo en uno. Amén. Y uno dice la palabra y ahí se ocurren las dos cosas. Pero si nada más está la letra sola, a nadie vamos a engendrar, nadie nos va a seguir tampoco. Amén. Entonces, vemos que ella estaba pura. Se mete Satanás en el huerto del Edén y con el fuego de palabra viene y le dice, con que Dios ha dicho que no podéis comer. Satanás no lo sabe todo. De todos estos árboles. Le dijo una mentira para sacar una verdad. Ella dijo, él no nos ha dicho esto. Él nos dijo que de todos podíamos comer, menos, y se lo mostró. El del árbol, del conocimiento del bien, y Satanás logró lo que él quería investigar. Cuando ya investiga todo, él empieza a decirle, no sabe Dios que el día que ustedes coman eso, o sea, no sabe, o sea, metiéndole como duda, o sea, allí va el espíritu impregnado en esas palabras, amén, para crear un pensamiento dominante e insistente, que formara una sustancia, esa sustancia forma una esencia y esa esencia produce un producto que es el pecado, amén. Y entonces, mire, se trabaja con eso, con pensamientos dominantes. A David, el rey, le metieron un pensamiento dominante, censa al pueblo, y lo indujo a lo absurdo. Y él tenía en su cabeza esa locura, censa al pueblo, y se incitó. Ay, que esto es de Dios, hermano, y me vino la revelación de Dios. Tenga cuidado. Yo tengo pasión, no. Hay pasiones terrenales también, amén. Y la pasión es peor que la emoción, porque la emoción siquiera es un poco más pasiva, pero la pasión, usted sabe, se desboca, amén, no encuentra límites para nada. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 24, que los que son verdaderamente de Cristo han crucificado, le han puesto cuchillo, amén. Dice, han crucificado la carne y los deseos. Dice, las pasiones y los deseos. Han crucificado, habla de pasión. Si la pasión fuera buena en todo sentido, y no metieran eso. Dice, han crucificado sus pasiones y sus deseos. Por lo tanto, vivid ahora en el Espíritu. Manda el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si, o sea, tienes el Espíritu, vive por el Espíritu, porque vienen hablando de los frutos del Espíritu, amén. En Gálatas 5:22 y 5:19 habla de los frutos de la carne. Ah, no, pero ahí dice obra, no, pero una obra es un fruto, amén. Ese es el producto de lo que tú das. Entonces, vemos, hermanos, que nos mandan a crucificar pasiones, deseos. Usted tiene que ir bajo dirección de Dios para todas las cosas, amén. Claro, hay pasión, no la estoy quitando, que sea de Dios, pero sí hay diferencia entre pasiones terrenales que vienen, o sea, de la emoción terrenal, y hay pasión, o sea, por las cosas de Dios. No es que se esté eliminando esa palabra, no, úsela en el buen sentido. La concupiscencia tampoco es mala, o sea, toda, porque hay concupiscencia buena y concupiscencia mala. Concupiscencia mala es un deseo que es atraído y seducido de sus propios deseos. ¿Qué es la palabra concupiscencia? La definición es un deseo intenso, irrefrenable. O sea, que la gente vaya al pecado, es arrastrado, seducido. O sea, por la concupiscencia es un deseo irrefrenable, amén. No tiene freno. Y Cristo también tuvo concupiscencia, pero en el buen sentido. Cuando dijo, oh, cuántas veces decía esta cena con ustedes. O sea, esa es una concupiscencia buena. Hay cosas que usted tiene deseo de hacerlo bueno, amén. Inspirado, o sea, por lo divino también. Entonces, él en ese fuego de palabra iba su espíritu, el espíritu de Satanás ahí, metiéndole duda. El problema de Eva no fue escucharlo. El problema de Eva fue creerle, amén, creerle. Y puso un pensamiento dominante, le tiró ahí los huevitos, la semilla se la sembró. Y él se empezó a nacer, ella empezó a mirar el árbol. No se había fijado bien, le abrió los ojos, vio que era codiciable para alcanzar el conocimiento, le vino hasta la vanidad, muchas cosas, ¿sabes? Y entonces vemos que ahí cayó. Ahí la engendró, amén. Satanás engendró a Eva. Y ahí se mete el pecado original, que nos contamina todo, pero eso no viene de ahí. Tenemos que examinar el trasfondo.
A veces decimos, no, que la iniquidad viene de ahí, el pecado, no, eso tiene un trasfondo, ese es el fondo apenas, o sea, aquí, donde entra la naturaleza satánica, pero en el ser humano. Pero ya había una naturaleza satánica que había entrado en Luzbel, en Satanás. Amén. Entonces, vemos que él trajo muchas cosas malas y eso él se lo inocula a la primera pareja, y la primera pareja sigue traspasando de baldón en baldón, de generación en generación, de registro en registro, a través de toda la descendencia. Todos nacemos contaminados, como dijo el rey David en el Salmo 51:5. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, o sea, en la barriga. Entonces, vemos, o sea, que la iniquidad ya nace con uno, hermano. Y hay otros textos que lo demuestran. Dice que los impíos, los inicuos, o sea, desde el vientre, o sea, salieron malos, o sea, desde el vientre. Y dijo el Señor, no volveré a destruir la tierra, porque me he dado cuenta que sé que el intento del corazón del hombre tiende al mal siempre, o sea, del hombre, de toda la humanidad. Por eso es que dice, no hay justo, ni siquiera uno no encontró justo, y tuvo que enviar a Jesús. Amén. No había nadie que nos representara porque estábamos todos contaminados, hermanos, todos. Y por eso Cristo tuvo que venir. Amén. Vemos que, vuelvo a repetírselo, a través de esos fuegos de palabra, ahí había el espíritu de Satanás, junto con la palabra que él traía, de cizaña y de duda. Y ahí los engendró y le transmitió la iniquidad. Usted se da cuenta que a veces, yo lo he visto varias veces, hermano, en mi experiencia, alguien no tiene deseo de hacer algo y el otro empieza y le daña la mente, le mete la iniquidad y lo engendra totalmente. Entonces era lo que le preocupaba el apóstol Pablo. Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así ustedes los corintios que hablan en lengua, tienen todos los dones más que las demás iglesias, vayan sido engañados, extraviados, de manera de pensar que Satanás ponga un pensamiento diferente. Por eso es que tenemos que cuidarnos, hermanos, y ver que entra, que es de Dios, que no es de Dios. Amén. Esto va a ser como un seminario, hermano, que lo vamos a dar en muchas partes, o sea, acá. Y bueno, va a ser varias semanas. Vamos a ver qué es la simiente divina de Dios, qué contiene la simiente divina de Dios. Es aquella que posee la imagen y semejanza, sustancia, naturaleza y esencia de Dios. Posee todo eso. Posee, número 1, imagen. Número 2, semejanza, sustancia, naturaleza y esencia de Dios, pero de Dios. Amén. Las cuales es transferida a todo creyente nacido de nuevo. Solamente lo poseen los creyentes nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Y que han sido engendrados por Dios a través de la palabra y del Espíritu de Dios. Esa es la simiente divina con la cual Dios engendra a sus hijos, los cuales han decidido vivir en santidad. Esos son los que tienen la simiente divina, los nacidos de nuevo que han decidido vivir en santidad de acuerdo a lo establecido por Dios a través de su palabra. Amén. Que no resisten la palabra, porque usted tiene que permitir que Cristo viva en usted. Hay muchos que no se lo permiten, hay que permitir. Amén. Estos creyentes regenerados por el Espíritu de Dios han decidido morir a su vieja naturaleza, no viviendo ellos para ellos mismos, sino permitiendo que Cristo sea el que vive en ellos. Esos son los que tienen la naturaleza divina y son los que han sido engendrados por Dios. No todos los que están en la iglesia todavía tienen la naturaleza divina. Este es un proceso, hermano. Y vemos que, como decía el apóstol Pablo, yo cada día muero. La palabra esencia es aquella que constituye la naturaleza de las cosas. Es lo puro, lo permanente, lo que es invariable e inmutable de las cosas. Amén. Entonces, lo de Dios no debe de perder la esencia, hermano. Si Él lo puso en nosotros, no deje que esa esencia se pierda. Cuida esa esencia. Cuida el color, el sabor, todo. Cuando yo hablo de naturaleza, es lo que le llaman, por eso, carácter, acá. Amén.
La naturaleza viene siendo, está compuesta por la esencia. Amén. Está compuesta por la esencia y por la sustancia de Dios. No por la imagen y semejanza, porque ya eso ya tiene que ver con identidad. ¿Quién eres tú? Yo soy imagen y semejanza de Dios. ¿Quién eres tú? Soy hijo de Dios. Esa es mi identidad. Amén. Pero aquí vemos que esencia tiene que ver, o sea, con el contenido de las cosas, lo que contiene, que forma esa esencia. ¿Qué forma esa esencia? La forman los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y aparte de eso, también le puede agregar poder, es el espíritu, donde residen la naturaleza, que lo llaman carácter, reside en el espíritu del hombre, no en el alma. Amén. Entonces, por eso es que dice, porque el espíritu que nos ha dado Dios no es espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces, el carácter reside en el espíritu, pero en el alma jamás puede. Porque el que han puesto a gobernar es el espíritu humano, que gobierne y le dé las órdenes al alma, y el alma sea obediente y obedezca, pero el alma quebrantada que se ha dejado tocar por la gente. Y también hay que tener cuidado con el espíritu, porque creemos que el espíritu no se puede contaminar, el espíritu se contamina y se desprograma. Y ahí sí va a desaparecer y se borra la naturaleza de Dios totalmente, porque le ha entrado un virus al espíritu. Guardad vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de tu juventud. Guardad en el espíritu, y dice 2 veces en el libro de Malaquías. Amén. 2. Entonces, dice la palabra de Dios, yo creía que el espíritu no se contaminaba. Hasta escribí un libro y después tuve que rectificar. Cuando veo el versículo de 2 de Corintios 7:1, amados, puesto que tenemos tales promesas, guardémonos, limpiémonos. O sea, aquí voy a explicar algo y se queda un becerro de oro. Amén. Dice, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne. ¿Quién le está hablando, hermano? A los colosenses. Amén. A los corintios, perdón, que estaban llenos de dones espirituales y de todo, y predicaban la palabra, profetizaban. Y los manda a limpiarse también del espíritu. Que yo cuando creí en Cristo y lo acepté, mi espíritu quedó limpio y renació. ¿Tengo el espíritu? No, hermano. Eso es un proceso. Tienes que también limpiar, hermano, el espíritu humano. Dice, limpiémonos, dice, Dios no está diciendo, yo te voy a limpiar el espíritu, puesto que tenemos tales promesas, yo te voy a limpiar el espíritu y la carne. Dice, y habla, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Teniendo temor de Dios y no haciendo lo malo. El temor de Dios es un freno que no te deja hacer lo malo, y vas a perfeccionar la santidad así. Aquí se necesita, número 1, de Dios, y se necesita, número 2, de ti. Amén. Que tú colabores, que tú permitas y tú colabores. Amén. Que tú pongas de tu parte. La Biblia está llena de pasajes, claro aquí, que Dios hace para ti. O sea, es como, por ejemplo, a quien está en la ruina y le dan un dinero, una cantidad de dinero, para que haga un negocio. Entonces le dieron el negocio y está esperando que aquel que lo ayudó venga y haga todo lo del negocio, trabaje. Dice Dios, ya yo quité lo más difícil, que era que tú no tenías salvación, que nadie te podía limpiar. Mi hijo ya te limpió. Ahí tienes la sangre, tiene todo. Te dejo todo esto para que tú mismo te limpies. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 24, versículo 13, puesto que yo te limpié a ti y tú no te limpiaste, dice, de tu inmunda lujuria padecerás. No te limpiaste de tu inmundicia, dice el Señor, puesto que yo te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. En tu inmunda lujuria padecerás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Mi ira, que es el juicio de Dios, le cae a aquel que no quiera cambiar. Amén. O sea, aquel que quiera mantenerse inmundo. Amén. Entonces dice, puesto que yo te limpié, o sea, Dios limpia primero, pero después tú tienes que seguirte limpiando. Puesto que yo te limpié, tú no te limpiaste, en tu inmunda lujuria padecerás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Ahí sí, cuando le cae el quebrantamiento, ahí se puede convertir de verdad. Amén. Cuando le viene un quebrantamiento, porque Dios está hablando y la persona no quiere soltar aquello, no quiere soltar. Cuando ya le viene el juicio y el quebrantamiento, ahí sí. De pronto puede proceder a arrepentirse, como de pronto no. Amén.
Colosenses 3:5 dice, haced morir todo lo terrenal que hay en ti. Dios no dice que yo te voy a hacer morir todo lo terrenal y te nombra todo lo que tienes que hacer morir. Ira, griterías, un poco de cosas. Amén. Y lo dice en términos, ¿qué? Fuerte, hermano. El verbo hacer está en términos imperativos, que es una orden, es un mandato. Amén. El Señor dice, haced morir todo lo terrenal que hay en ti, y empieza a nombrar una serie de cosas. Vemos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:21. En una casa hay vasos de instrumentos viles y de honra. Unos son para usos viles, otros para honra. Pero si algunos se limpian, dice el Señor, yo no lo voy a limpiar. Si algunos se limpian, Dios te demanda a ti a que te limpies. Huye del pecado, huye de todas esas cosas. Ay, que la santidad en mí. Voy a orar para que la santidad venga a mí. Señor, ponme la santidad. Señor, hazme temeroso. Señor, empieza a decirle, elimíname esto que tengo. El Señor ya te limpió. Mire, aquí el Señor espera también tu colaboración. El Señor hace lo más difícil. El Señor dice, ya yo hice el 80%. Y no, vamos a poner 95, porque lo que hizo el Señor Jesucristo, hermano. Eso es tremendo. Nosotros no teníamos ninguna cantidad de dinero, o sea, para pagar todo eso. Nadie puede pagar la salvación, ni borrar todo el pecado. Estábamos condenados, hermanos. Ya estábamos entregados a Satanás en delitos y pecados. Amén. Pertenecíamos a otra jurisdicción. Y el Señor, creo que puse poquito. El Señor hizo el 99% 9. Amén. Y te está dejando apenas 0,1%. El resto, o sea, comparado. ¿Sí me entiende? Aunque usted diga, es difícil cambiar. Es difícil esto. Sí se puede, porque la palabra de Dios dice que sí se puede. Si el Señor sana un cáncer, hermano, resucita a través de hombres, no vamos a poner en la Biblia porque dice el papel lo aguanta todo. Antes de Hinojosa, existió un hombre, un general de Dios, nigeriano. Y ese hombre, o sea, cantidades de resurrecciones Dios hizo a través de él. Y resucitó un hombre que tenía 3 días de muerte. Usted sabe, hermano, lo que es eso. Y eso no es nada, lo que le estoy contando, eso no es nada, porque todavía contenía sus órganos. Aquí hubo un hombre que predicó en esta iglesia, un testimonio. Él se llama José Castillo. Y ese hombre, hermano, se fue de viaje. Cuando regresa, se había muerto la diaconisa de él. Ya había pasado ya tiempo, le habían sacado los órganos, le habían sacado todo, le habían hecho ya la necrosis. Cuando él llega, todos tristes, llorando, y él ya se había resignado cuando oyó una voz, dice, órala porque la voy a levantar. Y él empezó a orar, empezó a orar. Cuando le está orando, la mujer se levantó y todos los que estaban ahí salieron corriendo, incluso hasta él también tenía ganas de salir corriendo, hermano. Sí. Hermano, si Dios hace eso, ahora que no te cambie el ADN, que no te cambie todas las cosas, o sea, que tú tienes mal. Amén. Que lo cambió en mí, lo puedo decir. Yo vengo de una generación, hermano, alcohólica. Mi abuelo murió alcohólico. Se acostó en la línea del tren de una borrachera allá en Aracataca, donde Gabriel García Márquez nació. Y se lo llevó la línea del tren y lo molió totalmente. Mi papá, un bebedor empedernido bastante. Y esa iniquidad iba en mí, porque también voy a hablar de la iniquidad, no sé si el aborto. Amén. Y porque esto es largo también, porque tenemos que saber el trasfondo de todas las cosas. Además, el Señor Jesucristo llevó las iniquidades y Él las llevó, hermano. Pero esto es para el que cree, hermano, el violento, el que ponga de su parte, amén. Y recuerdo que ya yo estaba que llegué ya al tiempo en que bebía todos los días. Ya el alcohol me había causado dependencia psíquica en la mente, que veía alcohol, no podía resistirme, y psíquica y física, estaba metido en la sangre. Y me caía una inquietud, un desasosiego, y uno se pone hasta de mal humor, ya uno ya está preparado, o sea, para que el que le diga no vas a beber o algo así, ya yo estaba preparado y a rechinar cuando ella me dijera algo. Y yo estaba así, ella me conocía, porque las mujeres conocen a los esposos. Y yo me pongo, sí, ya tienes ganas de beber. Y yo venía y decía, ¿a ti qué te interesa después que yo te traiga la comida, te ponga todo? Mira a tu papá y le mentía, él también, el bebé, bebe tal fecha. Y entonces, recuerdo que una vez, ya estaba ya, hermano, ya entrando en lo profundo, que salía a comprar unos plátanos y otras cosas, los plataneros. Eran como las 7 de la noche, yo voy, están unos vecinos, y salgo con Dayana de meses, hermano, cargada. Yo llevaba a Dayana cargada.
me la llevo. De repente encuentro unos vecinos y él dice, ¿cómo está, hermano Carlos? No, hermano, no, en ese tiempo ni cristiano, pues nada. Y entonces vienen y me empiezan a brindar cerveza y yo me siento. Hermano, me quedé como hasta las casi 10:30 de la noche. Cuando llego allá, me la formó bastante ella y con razón. ¿Hasta dónde había llegado yo, hermano? Entonces yo me puse a ver, me puse a ver los alcohólicos. Y quiero darle también una cosa, que la iniquidad también se puede deslastrar aún hasta sin Cristo. He visto a alguien que ha dejado el cigarrillo y es inconverso. Han dejado el alcohol, no lo vuelven a tocar. O sea, el Señor, esa es decisión, hermano. Pero si tú dices, no voy a cambiar, que eso está en mí, nació en mí, ¿cuándo vas a cambiar? Dice la palabra de Dios en Mateo 22:29, erráis porque ignoráis el poder de Dios. Amén. Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Se lo dijo a los saduceos. Amén. Le dijo, estás errado. Amén. Están errados porque ustedes, Señor, ¿y de quién va a ser? Porque se casó una vez, se casó la otra. Y él dijo, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. No puedes limitar el poder de Dios, hermano. Mira, si un inconverso a veces cambia ya, ¿cuánto más nosotros teniendo a Cristo? Que Cristo nos está ayudando, el Espíritu Santo, tenemos todas esas cosas. Entonces, si usted dice, así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Número 12:24, 14:28. Entonces, si tú dices, no voy a cambiar, ya yo nací con esto, ya yo nací, hermano, nunca vas a cambiar, hermano. Entonces, sí se puede. ¿Cuántos creen que Dios no puede cambiar? Si resucitó a una persona, hermano, sin órganos, que ya le habían sacado todo. Y ante la lógica, hermano, y ante la ciencia, ante la razón, eso no se puede dar si ya le sacaron ya los órganos, hermano. ¿Y cuántos han visto otros testigos? Lo que estoy contando no es casi nada. Hay otros que no tienen piernas. Y una vez llegó el pastor de allá de China, de Corea, y se quedó asombrado porque había un evangelista. Llegó una mujer, o sea, sin piernas, y vino el evangelista, oró. Le salieron las piernas. Y él se quedó asombrado de ese gran milagro. Si Dios hace eso, ¿qué no te puede cambiar? Hasta la genética, te puede cambiar todas esas cosas, hermano. Eso no es nada, hermano, no es nada comparado, o sea, con el poder de Dios, que es bien grande, amén. La simiente satánica y diabólica. Ya nosotros hablamos de la simiente divina, que es aquella que posee la imagen, semejanza, sustancia, naturaleza y la esencia de Dios, la cual, o sea, todos los hijos de Dios, ¿qué se le tienen que ver? Se le tienen que ver y tienen que poseer, tienen que verse la imagen de Dios en ellos, amén. No estoy hablando de carácter ni nada de eso, estoy hablando es de nacimiento, o sea, cómo se reconoce, o sea, un hijo. Estoy hablando en términos total y general, amén. Es aquella que se te ve la imagen que es representación, o sea, que tú estás representando a Cristo aquí en la tierra por tus actos, por todas las cosas. Semejanza, se parece a Cristo. Claro que Cristo es Cristo, tú eres tú, pero tienes la semejanza de Cristo, parecido. Tienes la sustancia de Cristo, la naturaleza, la esencia, los frutos del Espíritu, todo eso, la cual es transferida a todo creyente nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, que han sido engendrados por Dios a través de la palabra y del Espíritu de Dios, los cuales han decidido vivir en santidad de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios. Estos creyentes regenerados por el Espíritu de Dios han decidido morir a su vieja naturaleza, no viviendo para ellos, sino permitiendo que Cristo viva en ellos. Ahora vamos a ver la naturaleza satánica. Diabólica y satánica, amén. Es aquella que tiene su naturaleza y su origen en Satanás, en más nadie, amén. Por eso le llaman diabólica, porque viene del diablo, y satánica, porque viene de Satanás. Dicha simiente él transfirió a los primeros padres, como se lo dije, Adán y Eva, los cuales en su proceso de contaminación siguieron transfiriendo al ser humano de descendencia y generación en generación. Vamos a ver ahora en 1 de Juan 3, 9 al 10, nos sigue hablando de la simiente, que esa simiente, hermano, también tiene hijos, amén. Por lo tanto es simiente, tiene descendencia. 1 de Juan capítulo 3, versículos 9 y 10.
Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Aquí le voy a aclarar algo. Usted dirá, eso se está contradiciendo. Si dice, o sea, que aquel que dice que no ha cometido pecado es tremendo mentiroso y ha hecho a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Entonces, y está en la misma carta. Las dos escrituras, esta que le estoy citando, está en la misma carta. Que el apóstol Juan dice que aquel que dice que no ha cometido pecado, que no peca, ha hecho un mentiroso. Y entonces, ¿cómo es posible que ahora que digan que el que es engendrado, nacido de Dios, no peca? No practica, habla de practicar, no dice que no peca, sino no practica, habla de practicar. O sea que el pecador está en un vicio, diciendo mentiras a diestra y siniestra. Pero el otro no, el otro hermano se le chispoteó algo, a veces en su mal carácter, o sea, una ira o algo así, pero no lo hace todo el tiempo. Y se arrepiente, eso le duele y dice, no voy a seguir así. Amén, ¿sí entendieron? O sea, cuando habla de práctica es aquel que usted ve que dice, tiene práctica, o sea, ya lo ha hecho varias veces, lo ha practicado. Oye, ¿tú cómo hiciste eso? No, que eso yo lo hago a diario, ya lo hago hasta con los ojos cerrados. Entonces, así es el que peca a diario, que dice una mentira y hasta él mismo se la cree. Y el que roba cuando ya no tiene más que robar, tiene dinero aquí, voy a robarme yo mismo, me la paso de un bolsillo a otro, voy a robarle este bolsillo. Ya tiene ya un vicio, hermano, un vicio en todas las cosas. Entonces ese es el practicante, el pecador a diario, o sea que ya él ya es pecado, él no es pecado, sino ya es pecado. Pero el otro no, hermano. Entonces vemos, hermano, que aquí hablan y hace diferencia en eso. Hay que establecer la diferencia. Primera de Juan 9:10 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica, habla de practicar, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, habla de simiente, hermano, la naturaleza divina. Amén. Porque la simiente de Dios permanece en él, ya está en él. Amén. Y no puede pecar. Pero ¿sabe qué es bien bonito? Ay, esto no lo hago porque la palabra de Dios me voy a meter en problemas. Mejor me quedo así. No ha cambiado todo. Pero cuando tú aborreces el pecado, hermano, dices, no, eso me deja ni siquiera. Amén. Yo recuerdo, hermano, que yo era un bebedor de alcohol y ahora veo una cerveza, mi cosquillita me hace como veo una piedra y yo no como piedra. Amén. Entonces, es bueno cuando ya esa naturaleza está en ti y eres sincero. Pero cuando no hay sinceridad, hermano, hay gente que se ve aparentemente bien y todo, tienen odio en su corazón, muchas cosas, hermano. Y entonces aparentan, se hacen terapia, se hacen de todo. Pero está ahí. Y no quiere dejar de desbordar, no, me freno. Claro, no que la va a dejar, pero aconsejo, hermano, que mejor vayamos a la cruz y que terminemos de morir bien. Amén. El Señor nos pide eso totalmente. Porque si no, también se puede volver una hipocresía, las demás cosas, una apariencia. Amén. Es bonito cuando tú ya odias el pecado, detestas el pecado, aborreces el pecado. Ya la naturaleza, ahí sí te digo que está en ti verdaderamente. Porque cuando la naturaleza de Dios está en nosotros, aborrecemos todas esas cosas. Dice, porque el que es nacido, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hablan de las dos simientes. Y lo dice literalmente, hermano. Habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso tengamos cuidado cuando agarramos algo de allá del mundo, que lo hizo fue un hijo del diablo, que no está convertido, no tenía esa naturaleza divina ni nada. Y entonces es peligroso eso. Amén. Porque viene ya bajo la influencia de un espíritu. Y uno hace las cosas según el espíritu que uno contenga y que tenga. Nadie puede dar de lo que no tenga. Amén. Y uno va a dar de lo que tiene. Cuando usted tiene a Dios, usted da a Dios. Pero si no tiene a Dios, va a dar algo, o sea, que se parezca, pero no es lo verdadero. Se parece, amén, pero no lo es. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas.
sea, tenía una naturaleza maligna dentro de él. Amén. Y nosotros nacemos con esa naturaleza maligna. Solo que le voy a decir una cosa. A veces hay algunos que pueden pertenecer a una familia maligna, mala, que hacen cosas desastrosas, pero él nunca está de acuerdo. Puede salir un Abel ahí, en esa familia. Y la mayoría Caínes ahí. Yo he conocido familias así, hermano, donde tienden a lo malo, pero ese agarra una línea y se convierte en pastor. Y toda la familia, hermano, idólatra de todo, hacen cosas malas, desleales. Pero sí, sale un Abel ahí. Amén. ¿Por qué? Porque hay vasos, o sea, preparados para Dios. No todos, va a decir, el pastor se está contradiciendo. Después lo que dijo ahora, no todos nacen contaminados, no todos. Poquitos, algunos. Los que tienen un propósito grande con Dios. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te santifiqué, naciste, estabas santo, amén. Y antes que naciese, yo te di por profeta la nación. Ministerios, o sea, grandes que Dios guarda. Conozco, o sea, el testimonio de un hombre de Dios que Dios le dijo, cuando lo llamó, desde pequeño, desde que era un niño, se le apareció. Le dijo, no vas a tomar, no vas a fumar, vas a contaminar mi cuerpo y te he destinado para una misión grande. El hombre se guardó. Tenía un don de ciencia tremendo que no ha existido aquí en la tierra. Dios le comunicaba todo. Y un don de sanidad, pero tremendo. Amén. Pero como era un ministerio especial, lo guardó. Le dijo, guárdate, porque te voy a usar. ¿Por qué a David no lo usaron, hermano, para construir el templo? Porque sus manos estaban contaminadas y manchadas. No quiero decirte, hermano, que por eso todos venimos sucios del mundo, pero depende el ministerio que te van a asignar. Sí, hay alcohólicos de todo, hermano, que han hecho de todo, matones, sicarios, y Dios lo agarra, pero para otro tipo de misión. Entonces depende, amén. Dios guarda sus pasos. No o sea, esos son poquitos. Y hay otros ejemplos también en la Biblia. Juan el Bautista nació lleno del Espíritu Santo y una persona que si tiene el Espíritu Santo no va a estar lleno de iniquidad. Amén. La iniquidad no va a estar en él porque no pueden compartir ahí mismo. Amén. Entonces dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Un ministerio santificado. ¿Por qué? Porque iba a ser el precursor del Mesías. Amén. El que iba a introducir al Mesías al mundo. Por eso fue un tremendo ministerio el de Juan el Bautista. Amén. Promocionó al Mesías. La simiente satánica y diabólica es aquella que tiene su naturaleza y su origen en Satanás o el diablo. Y dicha simiente, bueno, ya eso ya lo dijimos que él transfirió. Ahora vamos a ver, dígame la hora, hermano. Se originó y cómo adquirió Satanás la simiente diabólica. Esto lo vamos a dejar para la próxima. Amén. Para que no falten al servicio. Este es importante y aquí es donde está el meollo del asunto, la causa, la razón. Que tenemos que ir al origen, de dónde vino todo, de dónde se originó el caos, el sistema del mundo, todas las cosas que aparentemente se ven hoy buenas. Aún incluso las reacciones del hombre, todas esas cosas, ¿de dónde vienen? Entonces, es importante, hermano, que vayamos a la raíz. Ahí vamos a la base, la investigación. Que la Biblia nos aporta datos de todo eso. Amén. Vamos a tener una base y vamos a saber de dónde estamos bien parados. Qué debemos de agarrar, qué no debemos de agarrar. Bueno, Dios les guarde y les bendiga.